Es un gusto compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Estamos felices de encontrarnos con ustedes en este programa, en esta hora de trabajo de la cotidianidad dominicana. Tan cotidiana que miren lo que hacen dos embajadores nuestros en República Dominicana. Uno de la ONU, el representante de la ONU, y el otro representante de la Unión Europea. Esos dos señores acaban de decir que ellos están apoyando el diálogo de alto nivel de la República Dominicana y Haití para jugar con nosotros o para jugar con ustedes, mejor dicho, para, ¿qué le digo? Para manipular sus creencias de que aquí hay un diálogo de alto nivel con Haití. Para manipular sus creencias hacen eso y consiguen periódicos que le publiquen sus mentiras. Consiguen periódicos que publiquen mentiras. ¿Dónde está el diálogo de alto nivel entre la República Dominicana y Haití? Cuando ellos mismos, los embajadores de la Unión Europea y los representantes de la Unión Europea y los representantes de la ONU en Haití, le ha sido imposible provocar un diálogo entre la clase política haitiana para hacer elecciones. ¿Por qué ese alto nivel que ellos apoyan aquí, del diálogo entre haitianos y dominicanos, no lo hacen entre haitianos? ¿Por qué no logran la Unión Europea o la ONU, que tiene 10 años en Haití? La ONU tiene una intervención para la reconstrucción y la democracia haitiana, se llama la MINUSTAH, la misión que está interviniendo política, social y económicamente en Haití desde junio del año 2004, con ocasión del derrocamiento del presidente Aristides. ¿Por qué esa misión de la ONU le ha sido imposible de reunir al liderato de alto nivel en Haití? ¿Por qué? ¿Dónde está el oficio? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso de la ONU y la Unión Europea en provocar una reunión de alto nivel entre los haitianos? Miren cómo le dicen a ustedes que están apoyando, que están participando en una reunión de alto nivel entre haitianos y dominicanos. ¿Y por qué no la hacen entre haitianos? ¿Por qué esa reunión de alto nivel no la hacen entre el Congreso y la presidencia haitiana? Para que pueda haber elecciones antes del 12 de enero. ¿Por qué no provocan esa gente que son tan diligentes para hablar de diálogo de alto nivel entre República Dominicana y Haití? ¿Por qué esta gente no tiene el valor, no tiene la destreza, la capacidad para provocar un diálogo en Haití entre los haitianos, entre la clase política haitiana? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Qué les impide hacerlo? Para evitar que Haití caer en una situación de facto, que ya es de facto, de hecho. Porque 3 años prorrogando unas elecciones ya es un estado de facto, ya es un estado irregular, ya es un estado antidemocrático, porque tiene un Congreso caduco y un sistema, y un sistema municipal también caduco. ¿Dónde están las haciendas? ¿Dónde están las obligaciones de estos embajadores que se producen aquí tan fácilmente de Haití y no lo hacen en Haití? ¿Por qué no se dan el lujo de mostrarle a sus países o a sus organizaciones a quienes representan? ¿Por qué no se dan el lujo de mostrarle un diálogo franco, abierto, positivo, plural, con resultados sostenibles entre los líderes haitianos? Para que la República Dominicana no tenga que vivir esta amarga experiencia. Lo tratamos esta mañana y queremos volverlo a repetir esta tarde.
una población haitiana sustituye a la dominicana en la zona fronteriza. ¿Por qué los haitianos tienen que venir a ocupar el suelo dominicano? ¿Qué tiene que decirle el embajador de la ONU y el embajador de la Unión Europea a la República Dominicana de este lastre causado por ellos, impulsado por ellos? Son las políticas de la Unión Europea, las políticas de la ONU en Haití lo que ha provocado el desbalance social, el desbalance económico y el desbalance político que tenemos hoy. Son ellos, son esa misma gente que tienen 10 años en Haití ensayando una democracia. Son ellos que tienen 10 años en Haití ensayando una democracia, exportando una democracia europea en un país latinoamericano, exportando una democracia norteamericana, insertándola en Haití, insertando en Haití la democracia europea, como si no hubiera una cultura en Haití, como si no hubiera una experiencia social en Haití. Porque es así que deben caminar todas las propuestas de transformaciones en los pueblos, en consonancia con la experiencia social, con la vivacidad que tienen los pueblos. Usted no se puede inventar una democracia para Haití ni para la República Dominicana. No funciona la democracia europea queriéndola meter en República Dominicana ni queriéndola meter en Haití. Porque Haití es una cosa y la República Dominicana es otra. Usted no puede querer llevar la democracia dominicana al pueblo haitiano. Porque las experiencias sociales que le dan soporte a una democracia no son las mismas en República Dominicana y en Haití. No son las mismas. Y miren la vecindad que hay. Entonces, imagínense ustedes que quieran llevarle a Haití una democracia española o una democracia francesa. Que eso es lo que se ha querido hacer con Haití. Ensayar una democracia extranjera en un país que no conoce modelos ni métodos democráticos. En un país que no conoce modelos ni métodos democráticos. Nunca los ha conocido. Haití nunca ha sido una democracia. Haití nunca ha sido una democracia, institucionalmente hablando. Nunca. De 1843, que se aprobó la última constitución que creó condiciones para crear una república en Haití. De 1843 a esta parte, al 2014, Haití no ha vivido una democracia. Haití no ha vivido una democracia donde funcionen los tres poderes. Si es así, si hablo mentira, dejo el espacio abierto para que me digan que en el gobierno de Daniel Piñolé hubo democracia. Un gobierno provisional que se hizo para evitar que Daniel Piñolé en los años 30 llegara al poder en Haití. Un demócrata, un liberal, un hombre formado políticamente. Daniel Piñolé. Que es el único intento y fue presidente provisional en Haití. De 1843 al año 2014, Haití no ha tenido una democracia donde funcionen las instituciones plenamente, donde hay un Senado independiente, donde haya una justicia, una judicatura independiente y donde haya un poder ejecutivo independiente. Haití no ha tenido un gobierno totalmente independiente en Haití, ni con Preval ni con Aristide. Aristide no ha podido terminar ninguno de los dos gobiernos que ha iniciado. Y Preval los ha terminado de la mano con muletas internacionales. Porque ha recibido hasta galletas del presidente Aristide en su primer mandato. Hasta ahí ya ha llegado Aristide con Preval, para que ustedes vean que no ha tenido instituciones Haití. Que un expresidente bofetea
le da una bofetada al presidente actual, como si fuera su hijo. Y eso ha pasado en Haití. Para que ustedes entiendan el sentido, la experiencia social, cultural, democrática de este país. Y no conforme con darle la bofetada, manda a que le dañen una pierna a la hermana de Preval a tiros limpios dentro de su vehículo. Terror puro. Eso ha sido Haití. Y estos señores vienen a hablarnos de diálogo de alto nivel con Haití. ¿Por qué no lo promueven en Haití, ese diálogo de alto nivel? A ver si es posible que la Unión Europea o la ONU junten a políticos de Cabo Haitiano con políticos de Puerto Príncipe. Políticos del norte con políticos del sur. O que junte políticos de Gonaïves con políticos de Cabo Haitiano o con políticos de Jeremy, o de Calles, o de Jacmel. A ver si es posible juntarnos. A ver si es posible juntarnos. Por eso tenemos la frontera despoblada y poblada por haitianos. Tenemos la frontera despoblada y poblada por haitianos. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que decir Danilo Medina? ¿Qué tiene que decir el canciller de ese titular de hoy en el periódico Diario Libre? ¿Les preocupa? Quisiera saber si a Danilo Medina y al canciller de la República les preocupan estas situaciones de la zona fronteriza. Y no de la zona fronteriza. Esta mañana les decía que hay campos de Santiago Rodríguez, que hay campos de Montecristi, que no están en la frontera, que están poblados por haitianos, que de cada 10 dominicanos hay 90 haitianos. De cada 10 dominicanos, por cada 10 dominicanos en Ranchadero, cerca de Guayubín. Vayan ahí para que lo vean. Vayan a la playa de Buen Hombre. Vayan a los campos. Vayan a los campos de Villavásquez, por ejemplo. Vayan a los campos de Villavásquez. Entre Villavásquez y Jaibón, o Castañuela no. Entre Villavásquez y Laguna Salada. Tomen la ribera derecha, entre Laguna Salada y Villavásquez. Y tomen los campos, las regiones rurales, para que ustedes vean qué hay ahí, lo que le llaman la costa. Tomen esa zona para que vean lo que hay. Hemos hecho los estudios in situ en esos lugares. Y podemos decirles lo que hay ahí. Y lo mismo en Santiago Rodríguez. Hay zonas de Santiago Rodríguez ocupadas por haitianos, que no hay dominicanos. Que las casas que dejaron los dominicanos viven en ellas los haitianos, igual que en la zona que le estoy diciendo de Montecristi. Para que ustedes entiendan la irresponsabilidad gubernamental que hemos vivido en estos últimos 12, 13, 14 años. Y a ustedes se les ha engañado con una cháchara, con una propaganda de unas relaciones con Haití que en la política son inexistentes. Ahora, en lo personal, sí, Haití no es beneficio. Se hizo una universidad en la frontera, en un lugar que se llama Limonad, en Haití, $50 millones para 10,000 estudiantes. Se inauguró en noviembre del año 2011
hablando los presidentes en francés, el dominicano y el haitiano, hablando en francés para que vieran la cofradía que había entre las dos naciones, y todavía hoy no hay 500 estudiantes en esa universidad. Todavía hoy, 2014, noviembre, 3 años después, esa universidad no tiene 500 estudiantes. Y se gastaron 50 millones de dólares. 2.000 y tantos millones de pesos. Para una universidad en Haití, que nos opusimos, la única institución dominicana que se opuso a eso, textualmente, y están los periódicos ahí, se llamó CEDOTEC, el Centro Dominicano de Tecnología y Ciencias. Un centro que trabaja con tema haitiano por más de 15 años, en forma directa, y en forma indirecta por más de 25 años. Recomendó que no quisiera esa universidad, porque en Haití no habían 2.500 estudiantes en todas las universidades haitianas antes del terremoto. Fue el argumento que usamos, un argumento irrefutable, pero se recurrió al chisme. Leonel la chismosa salió a chismear, a acabar conmigo y a acabar con la institución, porque le dañamos el juego de los 50 millones de dólares, porque pretendían buscarlo en el extranjero, en cooperación internacional. Y cuando las agencias vieron el informe nuestro, rechazaron eso. Entonces hubo que buscar a Mícaro Bermúdez, a Félix Bautista, para justificar el robo de 50 millones de dólares. Y todavía hoy espero que me muestren en 10 años 10.000 estudiantes en esa universidad. Ese es el reto. Que en 10 años me muestren 10.000 estudiantes en esa universidad. Usaré un segundo para cambiar de tema. Tengo dos titulares traumáticos, dos titulares morales sobre la política, como si la política necesitase conceptualizaciones para definirse. El poder no acepta conceptos, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Dice Reinaldo Pared que la reelección sería traumática. Y dice el senador Gianni Mariotti que él cree imposible la reelección de Danilo. ¿Qué les parece a ustedes esos dos titulares? ¿Ustedes creen que el poder político y social acepta conceptos? El poder político y social se expresa con los vocablos, con las intenciones, con las acciones que entienda mejor. Esa no es una decisión moral, la reelección o no de Danilo Medina. No es una decisión moral para que Reinaldo Pared hable de traumática. El poder no entiende ese término. El poder no entiende lo que dice el senador Mariotti, que le falta tiempo, que es imposible ya hacer la reelección. El poder no entiende eso. Senador Mariotti y senador Reinaldo Pared Pérez. El poder no se expresa con conceptos. No acepta, no admite conceptos. Usted no puede calificar al poder. Quien escoge sus conceptos para expresarse es el poder. Al poder no le gusta que le impongan conceptos. No los acepta. Y es una pena que políticos de experiencia no sepan esto.
desconozcan que el poder no acepta conceptos, que los conceptos lo impone el poder, que es imposible para el poder, que es traumático para el poder. ¿Y qué le importa? ¿Qué le ha importado al poder para imponerse? ¿Qué le ha importado al poder para imponerse? Hoy ustedes no aprobaron a la carrera Loma Miranda, Parque Nacional. ¿O no fueron ustedes, Charlie Mariotti y Reinaldo Paredes? ¿No fueron ustedes? ¿No fue el Congreso de la República que aprobó Loma Miranda, Parque Nacional? Y 5 días después, Loma Miranda no es Parque Nacional aprobado por ustedes mismos. ¿Quién les hizo cambiar? No fue traumático eso, no era imposible eso. Pero mira que el poder lo hizo posible y lo hizo con cordura, no fue traumática, no provocó ningún trauma. Reinaldo Paredes. Fue su presidencia, Reinaldo Paredes, del Senado, la que aprobó Loma Miranda, Parque Nacional. Y fue su propia presidencia que después dijo, no, me equivoqué. Fue su propia presidencia que después dijo, no, ahora es posible que no sea Parque Nacional. Antes era imposible que no se declarase a Loma Miranda Parque Nacional. Y después que el poder dijo, eso no es Parque Nacional, ¿qué pasó? Vino el veto presidencial y a la carrera hubo que enmendar la misma ley, volver a votar en contra de ella, aprobar una cosa y su contrario, en el mismo Congreso, con el mismo partido y con los mismos actores. ¿O eso no pasó aquí? ¿O eso no pasó aquí, en República Dominicana? ¿O fue en un futuro, en un pasado muy largo? Eso fue cuando Balaguer que pasó eso. O cuando Juan Bosch, o cuando Antonio Guzmán, porque eso pasó. O con Jorge Blanco. Eso pasó con Jorge Blanco, debió ser. O con el presidente Antonio Guzmán, o con Balaguer en los 12 años. Fue que eso pasó. Repito, el poder político y social no admite conceptos. Se lo vuelvo a repetir a estos senadores, amigos. Por eso los trato así, porque son mis amigos, son gente a quienes admiro. No sean tan ingenuos. Esperen que hable el poder y no se adelanten. Esperen que el poder les hable para que entonces usen conceptos, los conceptos que quiera el poder. Hablo con ejemplos siempre, porque esa es mi función hoy como político, hacer pedagogía política de los hechos políticos, para que la gente entienda lo que nos pasa y por qué nos pasa. La reelección no es un asunto moral, es un asunto político. Y es el poder político y social quien tiene la última palabra. Así como tuvo la última palabra en que si Loma Miranda era Parque Nacional o no era Parque Nacional. ¿Verdad, Isaac? Usaré unos segundos para cambiar de tema. Jefe del Comando Regional Norte, Cibao Central, de la Policía Nacional, parece que lo invitaron a algún chivo liniero y el chivo le hizo daño.
el jefe del Comando Regional Cibao Central, con asiento en Santiago, parece que se comió un chivo y parece que no castraron al chivo antes de matarlo. Parece que mataron, le cortaron los testículos al chivo después de matarlo. Había que cortarle los testículos antes, para que no le hiciera daño al general que está al frente del Comando Regional Cibao Central. ¿Con qué autoridad este señor critica la justicia? ¿Con qué autoridad este señor puede criticar un fallo, una decisión judicial? ¿Con qué autoridad lo puede hacer? Pero está copiando de sus jefes, claro está. Él está copiando de sus líderes, de Vinicito Castillo Semana y Vincho Castillo, que son sus padrinos. Por eso él está actuando de esta manera, que puede criticar una decisión judicial. ¿Con qué autoridad lo hace ese general? ¿Con qué autoridad, pregunto? ¿Puede él criticar una decisión de un tribunal en Santiago? Hubo un policía en Santiago que, manejando en forma desaforada, dice, persiguiendo a una persona que se fue con la luz roja, que cruzó un semáforo con la luz roja, se llevó de paro al hijo de una juez en Santiago y le cercenó una pierna. Un policía. Y no es la primera vez que lo que sucede en Santiago en un mes. Hay una joven que fue arrollada por una camioneta de la policía, dicen persiguiendo a otro delincuente. Y a ese oficial, a ese policía, se le dictó medida de coerción. Y porque se le dictó medida de coerción a ese policía, el jefe del Comando Regional Cibao Central la emprendió contra la justicia en Santiago. La emprendió contra la justicia en Santiago. Miren dónde estamos llegando. Que un oficial de la policía puede cuestionar la decisión de un tribunal. Ningún político, si se siente político, debe cuestionar la decisión de un tribunal. Mucho menos un oficial de la policía o del ejército o de las Fuerzas Armadas que no tienen poder de deliberación en temas de este tipo. Pero aquí se acostumbra a ver a la familia Castillo criticando decisiones judiciales, esos demócratas de a carta cabal que tenemos en el país. Si le conviene el fallo, ese juez es bueno. Si no le conviene el fallo, ese juez es un sinvergüenza, es un desgraciado, es un juez que es vendido a los que se quiera, a los lugares más oscuros, se monta una novela con eso. Esto mismo está haciendo este coronel, siguiendo las instrucciones de sus jefes, de sus padrinos. ¿Con qué derecho, señor general, jefe del Cibao Central, del Comando Regional Cibao Central, con qué derecho usted critica la justicia en Santiago? Hoy, ¿por qué usted no la critica? Esta sí le gustó esta decisión, ¿no? Esta decisión le seguro que le gustó. Debe haberle caído muy bien. Esta debió caerle muy bien al coronel Liliano Sánchez, que fue acusado por sicariato y lavado de activos y dejado en libertad. Nosotros no la criticamos, esa decisión. No la criticamos, pero esa debe haberle gustado. Este tribunal es bueno, porque esta decisión responde a la lucha entre Danilo y Leonel, a la lucha policial, que hay entre Danilo Medina y Leonel Fernández en la Policía Nacional. Por eso esa decisión es buena. Usted no critica esa, ni el jefe de la policía lo criticó tampoco. Porque esta decisión de ese tribunal
es una decisión que responde a la lucha de poder, la lucha de poder que hay en la justicia dominicana y en la policía y en las Fuerzas Armadas entre danielistas y leonelistas. Aquí no critica el general de Santiago. Si viviéramos otro tipo de democracia, saliendo esa información en los periódicos, ese mismo día hubiera sido el último día de ese general de la policía. Si viviéramos una democracia. Pero aquí todos los cargos son por encargo. Todos los cargos públicos son por encargos. Por eso cualquier general puede despotricar contra un poder del Estado y no pasa nada. No pasa nada. Porque no vivimos una democracia. No vivimos una democracia. Vivimos un reparto de cargos públicos por encargo de grupos privados. Si hubiera un general por competencia en Santiago, no tuviéramos ese problema. Si ese cargo fuera por competencia, por audacia, por merecimiento, no tuviéramos ese problema. Pero esos cargos son rifados por la apuesta, por la propuesta de campaña electoral. Por eso tenemos generales interviniendo en los juicios y en las decisiones de los tribunales y no pasa nada. Haciendo juicios de fiscales, haciendo juicios de jueces. Juzgando jueces y juzgando fiscales, generales en este país. Usaré unos segundos para tratar el otro tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El titular del periódico Hoy de ayer era este: el gobierno perdería cerca de 8.000 millones de pesos por la baja en los precios del petróleo. Eso decía el periódico Hoy de ayer. ¿Y qué ganamos nosotros? ¿Y qué ganamos nosotros con las bajas en los precios del petróleo? ¿Qué ganamos? ¿Cuánto menos estamos pagando por los servicios públicos? ¿Cuánto menos estamos pagando por esos 8.000 millones de pesos que dejará de recibir el gobierno? ¿Cuánto hemos ganado los ciudadanos de la República, los dominicanos, con todas estas bajas? ¿Qué estamos comprando más barato? Por concepto de las bajas en el precio del petróleo. ¿Qué estamos comprando más barato? ¿Qué más barata es la energía eléctrica? No voy a hablar del transporte. No voy a hablar del transporte. ¿Qué ustedes están comprando más barato? Hoy el petróleo está a 73 pesos. Ha bajado $33 el petróleo. $33 el petróleo. $33 de 106 está en 73. Ese es lo que ha bajado.
Les pregunto, ¿qué hemos ganado nosotros? ¿Qué hemos ganado nosotros con estas bajas? Con esta pérdida que va a tener el gobierno de 8,000 millones de pesos, ¿qué ganamos nosotros? En nuestra vida, en nuestra cotidianidad. ¿Qué encontramos más barato? A pesar de la estabilidad cambiaria, a pesar de las bajas en los precios del petróleo, ¿qué compramos más barato? Yo quisiera que me digan las cosas que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con los combustibles, en forma directa. Toda la producción nacional que está afectada por el precio del petróleo, por el precio de los combustibles, ¿qué tanto más barato lo estamos adquiriendo? Porque estamos poniendo la prueba en los pasajes. Pero ¿qué otras cosas que tienen que ver con el petróleo la estamos comprando más barata? Porque no es solo el pasaje. No es solo el pasaje. Es que una libra de espagueti, para procesarla, se necesita petróleo. Se necesitan combustibles. Es una libra de salami, para procesarla, se necesita combustible. Es que una libra de aceite, para procesarla, se necesita combustible. Es que una libra de café, para procesarla, se necesita combustible. Es que una tabla de chocolate, para procesarla, se necesita combustible. Es de eso que estamos hablando. Café, chocolate, aceite, pastas alimenticias, las sopitas, quienes usan sopitas, la salsa de tomate. Todos esos productos, para procesarlos, se necesita petróleo. ¿Cuánto menos tienen esos productos? A mí no me importa que el gobierno reciba 8,000 millones de pesos menos, si a mí no me sirven de nada. Si lo recibe de más, no me sirve de nada. Y si lo recibe de menos, tampoco me sirve de nada. Todo lo contrario, me suben los impuestos. Decirme a mí, como ciudadano, que el gobierno va a recibir 8,000 millones de pesos menos, es que voy a pagar menos impuestos. Los voy a pagar menos de impuestos. Y ahora lo inverso. Lo va a recibir menos por la baja del petróleo. ¿Y a mí qué me hace? ¿Cómo me llega la baja del petróleo en una libra de aceite? ¿Cómo me llega en una pasta de jabón? En los detergentes. ¿Cómo me llega esa baja petrolera en los detergentes? Lo estoy comprando más barato. Estoy comprando los productos que tienen que ver con la producción industrial del país, dependiente del petróleo. Lo estoy comprando más barato. Son más baratas las cosas que les he dicho. Vayan a un colmado, párense al frente y miren a ver si una Coca-Cola, si un refresco, una soda cualquiera es más barata y hay que usar petróleo para producirla. Miren a ver si la cerveza es más barata y hay que usar petróleo para producir la cerveza. Miren a ver si es más barata. Si una malta morena, una cerveza negra, es más barata y hay que buscar petróleo para comprarla, para producirla. Miren a ver si están comprando con menos dinero. Si el gobierno recibe 8,000 millones de pesos menos, me está obligando a pagar más impuestos. Y si recibe 8,000 millones de pesos más, también me obliga a pagar más impuestos. ¿Qué tengo yo? La ley del embudo. Lo ancho para el gobierno y lo estrecho para mí. Pero a ustedes se les dice esto para confundirles. ¿Qué tiene mi vida que ver con la baja en el petróleo? ¿Cómo afecta mi vida? ¿Positiva o negativamente? ¿Renta más mi salario con el petróleo más bajo?
ha rentado mi salario, tiene una renta básica mayor o tiene una renta variable mayor, mi salario, con el petróleo $33 más barato. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y es la pedagogía que deberían estar haciendo los partidos políticos en el país. ¿Qué significa en mi vida que el petróleo baje $33? ¿Qué significa eso en mi vida? Que el petróleo baje $33 en un país democrático. ¿Cómo se transfiere eso a mi vida, a mi cotidianidad? ¿Qué significan $33 menos en un barril de petróleo cuando yo estoy pagando una tabla de chocolate tan cara como si costara $106 el petróleo? Cuando estoy comprando una malta morena o una malta india al mismo precio que si el petróleo costara $106. Y estoy comprando un caldo de pollo tan caro como si el petróleo costara $106. Y un kilo de salsa lo estoy comprando tan caro como si el petróleo costara $106. Y estoy pagando un kilovatio hora de luz tan caro, vaya a la terrena, $22, 22 centavos de dólar. Familias pagando en casas de madera con 4 y 5 habitaciones, 20,000 y 25,000 pesos mensuales de luz en las terrenas, con el petróleo en el suelo. ¿Qué tiene que ver mi vida con eso? Vamos al último tema del programa de hoy. Yo me quedé sorprendido esta mañana cuando leía el periódico El Caribe. Ese es el titular que me sorprendió. Escuelas tendrán nuevo currículo en sexualidad. Escuelas tendrán nuevo currículo en sexualidad. Yo pregunto, ¿qué prestigio social tiene la escuela pública dominicana? Hablo de prestigio social. ¿Qué reconocimiento social y qué prestigio social tiene la escuela dominicana para enseñar sexualidad? Cuando las materias básicas, matemáticas, lenguaje, naturales y sociales, la escuela dominicana se quema. ¿Qué prestigio y qué reconocimiento social tiene la escuela dominicana para enseñar sexualidad cuando las materias básicas, las que son de promoción directa, las materias que son de promoción directa en la escuela, el maestro dominicano se ha quemado, está desautorizado. Pero no me paro ahí. Vamos ahora a la autoridad profesional y la autoridad moral que tiene el maestro, que tiene la escuela dominicana para impartir sexualidad. ¿Dónde está la autoridad profesional y la autoridad moral que tiene la escuela dominicana para impartir sexualidad? ¿Dónde está la autoridad parental que tiene el maestro dominicano hoy? ¿Dónde está esa autoridad parental? No es el maestro de hace 25 o 30 años. Este maestro de hoy
¿Dónde está esa autoridad parental? Que fuera esa autoridad que permita que el maestro funja, actúe como si fuera un padre o una madre. ¿Dónde está esa autoridad parental en la escuela dominicana? ¿Dónde está esa autoridad parental? Repito, ya cuestioné la autoridad profesional del maestro. ¿Dónde están las destrezas? ¿Dónde está el conocimiento, la formación profesional de ese maestro para enseñar eso? Porque no puede enseñar las básicas. No puede enseñar las asignaturas básicas. Está probado. Los problemas que tenemos con lenguaje y con matemáticas, eso es inaudito. Pero ¿dónde está la autoridad parental? Esa pedagogía, esa ética pedagógica para orientar al niño o a la niña, al estudiante. Esa ética pedagógica para orientar moralmente al estudiante sobre lo que es sus derechos, lo que es su libertad y lo que es su deber. Un maestro haciendo huelga permanentemente tiene autoridad ética, tiene una ética pedagógica para decirle al estudiante cuáles son sus deberes, cuáles son los alcances de su libertad, cuáles son los alcances de sus derechos, cuál es el recorrido que debe tener su personalidad, su carácter. Este maestro que está permanentemente reclamando beneficios personales y dejando a un lado su responsabilidad pedagógica y didáctica. Es ese maestro el que me va a enseñar sexualidad, el que le va a quitar la autoridad al padre de orientar sexualmente a sus hijos. ¿Dónde está esa autoridad parental que tiene el maestro hoy? Eso se perdió, eso se tenía hace 25, 30 años. Que tenía un maestro en consonancia, en consustancialmente unido al padre y a la madre de los hijos y a los tutores, haciendo vida común con la familia. ¿Dónde está esa autoridad parental que la escuela tuvo? Eso desapareció. Hablarle a un país de educación sexual simplemente porque países, potencias que están financiando programas en el Ministerio de Educación con esta orientación es una cosa. La realidad es otra. La escuela es instrucción, la escuela es entrenamiento, la escuela es virtud y es formación de carácter. Y esos cuatro aspectos solo se logran cuando se entiende que la escuela es un puente entre la casa y las experiencias que acumula la sociedad. Esas experiencias que yo digo espontáneas, que tiene un niño en su casa, hay que compenetrarla, hay que acoplarla con la experiencia que tiene la sociedad. Usted no puede traer de Estados Unidos una metodología de enseñanza didáctica para aplicarla en un país que no tiene la experiencia de Estados Unidos, que no tiene la experiencia de España, que no tiene la experiencia europea, que es lo que se ha querido hacer. La experiencia que sirve de base como puente de la salida del niño de su casa, ese puente hacia la escuela, esa trayectoria, ese paso, tiene que ser con la experiencia que tiene acumulado el país, no con la experiencia que tiene Estados Unidos. Y es nuestro gran error, porque le cogemos cuarto a la AID, porque le cogemos cuarto a USAID, a la USAID. Estamos aceptando que nos impongan las cosas. La experiencia cultural, la experiencia social de la República Dominicana no es la de Estados Unidos. Usted no puede pautarle a un niño que está en un hogar dominicano la experiencia de los Estados Unidos ni la experiencia de España. La experiencia de España tiene miles de años. La experiencia dominicana, como dominicanos, tenemos cientos de años. Y usted no puede insertar una cosa sobre la otra.
no lo puede hacer. Y aquí hemos pecado con esto. Los padres no deben aceptar esa potestad de orientar sexualmente a sus hijos, es del hogar. Y la escuela dominicana no tiene autoridad parental en su magisterio para fungir de padres de los estudiantes de las escuelas. Tengan mucho cuidado. No hablo con el ministerio. No hablo con esa señora que está hablando. Hablo con el país. Para que entienda el riesgo que estamos asumiendo con esto. Esta no es la escuela con autoridad parental, repito, ni con reconocimiento social, ni con reconocimiento académico para embarcarse en la educación de la sexualidad de nuestros estudiantes. Esa no es la escuela. Eso está abierto para si quieren venir a discutir el tema. Está abierto porque todas nuestras opiniones las sometemos a la discusión con cualquier sector que lo entienda. Le pedimos que vengan aquí, sin avisar, puede venir, que yo suspendo el programa y lo hago nada más con lo que ustedes quieran. Vengan sin avisar para que tratemos este tema a profundidad. Y le vamos a regalar a este país la oportunidad de conocer cuál es la realidad de la escuela dominicana. Mi programa terminó. Tenemos después de este programa el de Soldevila o el de Julio. De Julio Guerrero, les dejo con enfoque municipal.